Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Cotet, soy director de la carrera de Biotecnología y miembro del Comité de Bioseguridad Institucional. Para mí es un honor moderar y presentar esta actividad. La Universidad Santo Tomás le da la más cordial bienvenida a la charla Ley número 21.250, Alcance en Docencia e Investigación Biológica, la que abordará la implementación en Chile de la Convención sobre Prohibición del Desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas y toxínicas, y sobre su destrucción, promovido por la Organización de las Naciones Unidas. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Rodrigo Ceballos, director de Investigación Aplicada e Innovación de la Universidad Santo Tomás, quien nos convoca a esta actividad organizada por su dirección y con el apoyo de la Dirección Nacional de Comunicación. Quien dictará la charla de hoy es el mayor de ejército Ricardo Pastén, médico veterinario y jefe de la sección Conversión de Armas Biológicas y Toxínicas de la Dirección General de Movilización Nacional del Ministerio de Defensa. Nos acompaña también en esta actividad el coronel Andrés Baladrón Derpich, jefe del Departamento de Convención y Regímenes de Control Internacional de la Dirección General de Movilización Nacional del Ministerio de Defensa. Agradecemos también la presencia de nuestros directores nacionales de escuela, directores y jefes de carrera, académicos, investigadores, estudiantes e invitados de otras instituciones de educación superior. Para iniciar esta presentación, dejo con ustedes al doctor Rodrigo Ceballos, quien nos dirigirá unas palabras. Muchas gracias, Luis. Bueno, sumándome a tus palabras, quisiera comenzar agradeciendo tanto al mayor Ricardo Pastén como al coronel Andrés Baladrón la cercanía que ha tenido la Dirección General de Movilización Nacional del Ejército, de aproximarse, de querer colaborar con nosotros. Esto es algo que para nuestra institución es muy importante. La ley 21.250 se aprobó hace ya algunos años y en el corto plazo tendremos un reglamento que dará la bajada más operativa de esta ley. Y tener refrescar esta situación que a mucha gente se le puede haber quedado un poco atrás, dada la aprobación de la ley, creemos que era muy importante para ver cómo continuar favoreciendo este desarrollo tanto de la docencia como de la investigación biológica en nuestra universidad. Como tú bien señalabas, Luis, nosotros hemos visto esto como una oportunidad de colaboración, no solamente en conjunto con la Dirección General de Movilización Nacional, quien aceptó hacer esto en conjunto y abrirlo también a otras instituciones. No solamente eso, después de la charla, probablemente durante la próxima semana la vamos a dejar disponible para consulta, tanto por parte de quienes participando en la comunidad Santo Tomás no pudieron conectarse, como para también gente que puede estar interesada desde otras instituciones y público en general. Para cerrar, solamente, además de agradecer nuevamente al mayor Pastén, agradecer a Miguel Ángel Oyarce, que nos ayudó desde Comunicaciones, y a Iván Espinosa, que nos ayudó desde la Dirección General de Investigación Aplicada e Innovación en poner esta actividad en condiciones de que todos la disfrutáramos ahora. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Ceballos. Ahora dejo con ustedes al mayor Ricardo Pastén para que nos comparta su presentación sobre la ley número 21.250, Alcances en Docencia e Investigación Biológica. Muy buenas tardes. En primer término, los agradecimientos a la Universidad Santo Tomás, a través de la Dirección General de Investigación Aplicada e Innovación, representada por los doctores Rodrigo Ceballos y Luis Cotet, y hago extensivo el saludo del Director General de Movilización Nacional, mi general Patricio Carrillo Barzúa, por el tiempo y la disposición de la comunidad santo tomasina en poder compartir ciertos aspectos relacionados con esta ley que para nosotros es tan relevante, no solo como dirección, sino también como el aporte que hace Chile como Estado parte a un organismo internacional.
La presentación versa básicamente sobre los alcances o los impactos en la docencia y la investigación biológica de esta ley que implementa dos convenciones, la Convención de Armas Químicas y la Convención de Armas Biológicas y Toxínicas. Para efectos de la presente exposición, la Convención de Armas Biológicas será la única tratada y en lo sucesivo tratada solamente como la Convención. Me presento, soy el mayor Ricardo Pastén Aracena, soy oficial jefe del Servicio Veterinario del Ejército de Chile y actualmente soy el jefe de la sección de la Convención de Armas Biológicas y Toxínicas y enlace técnico y punto de contacto para la Convención de Armas Biológicas por parte de la Oficina de Desarme de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos a través del Comité Interamericano contra el Terrorismo. A continuación, les presento el índice que marcará el desarrollo de la presente exposición en los 6 aspectos capitulares que van de lo general a lo específico para finalmente proponer cursos de acción para las soluciones propuestas a los problemas sobre los cuales conversaremos hoy. ¿Sí? Nuevamente, ahí está activa. Perfecto. Con respecto a los antecedentes generales, el uso de los agentes biológicos se encuentra documentado desde hace siglos. Los primeros registros ya hablan del empleo de agentes biológicos para poder contaminar fuentes de agua, de modo tal de que ciertas comunidades pudieran invadir más fácilmente otras, como es el caso de Mesopotamia, donde ya hay registros de la contaminación de fuentes y pozos de agua con el hongo del cornezuelo del centeno, la Claviceps purpurea. Esto naturalmente baja la capacidad de resistencia del pueblo invadido y se hace mucho más fácil la conquista. En la Edad Media ya destaca la invasión a Cafa, actual Feodosía en Ucrania, con el uso de cadáveres humanos y animales afectados por la peste bubónica, modo tal de lanzarlos con catapultas sobre las barreras de los emplazamientos y castillos, modo tal también de bajar la resistencia y la capacidad de lucha del adversario. Ya también en tiempos más modernos y en la expansión colonialista de Estados Unidos, las tropas americanas hicieron entrega de regalos, entre comillas, a los aborígenes estadounidenses con frazadas, ropa, vestimenta y pañuelos contaminados con el agente causal de la viruela, naturalmente afectando a una población que no tenía la capacidad ni la experiencia inmune para hacer frente a tal agente. Ya en la época de las guerras mundiales, y específicamente en la primera, a partir de los antecedentes históricos, los países empiezan a trabajar sobre algunos agentes biológicos buscando afectar primeramente a los animales, ya sea al ganado de consumo o al ganado de uso militar. Fue así como se trabajó especialmente con los agentes causales del muermo y el carbunclo para poder afectar específicamente al ganado equino. Ya durante la Segunda Guerra Mundial la experimentación fue en ascenso franco, tanto así que algunos países como Gran Bretaña destinaron espacios específicos para la experimentación de agentes biológicos con animales, como es el caso de la isla Grignard en Escocia, actualmente imposibilitada de acceder debido a la contaminación que presenta en todo su territorio. En ese sentido, y durante el mismo periodo de la Segunda Guerra Mundial, fueron los japoneses los que lamentablemente hicieron mayor experimentación con el uso de los agentes biológicos ya utilizados en humanos, en este caso con prisioneros de guerra de distintos países y sobre todo con la población china en la invasión a Manchuria. En tiempos ya más recientes, durante el periodo de la Guerra Fría, la contratación de una red de laboratorios enorme durante el periodo de régimen de la Unión Soviética, llamado Biopreparat, nos indicaba que a pesar de que existían reglas, regulaciones y normas que impedían el trabajo sobre este tipo de agentes, se hizo en secreto. Naturalmente, todos estos elementos llevan a un cambio también en el modo de hacer. Actualmente, las Fuerzas Armadas y los Estados parte de la Convención tienen una prohibición absoluta de trabajar sobre estos agentes, a no ser que sean con fines estrictamente pacíficos. En ese sentido, nuevas amenazas surgen y puede ser el caso, por ejemplo, de algunos grupos asimétricos que generen algún tipo de contaminación intencionada de los recursos alimenticios con algún agente biológico en la forma del bioterrorismo alimentario. En síntesis,
podemos plantear que el uso de armas biológicas para fines hostiles siempre ha sido un problema. Lo es, lo ha sido y lo va a ser. Es por eso que esto genera una reacción acorde por parte de la comunidad internacional. Naturalmente, se generaron los estudios para ver dónde surge el problema y se obtuvieron 3 variables que son conocidas como factores de riesgo en la proliferación de armas biológicas. El primero, el interés de uso de agentes biológicos. Como ya hemos mencionado, siempre ha existido el interés de uso, de experimentación, de prueba de este tipo de elementos que pueden ser considerados como armas de destrucción masiva. La existencia de actores internos y externos que constantemente están buscando no solo agentes, sino también a investigadores e investigaciones y sus resultados para poder ser aplicados en medios no pacíficos. Y finalmente, y más importante, la baja percepción del riesgo. Este elemento relacionado con la percepción y la conducta ha sido identificado como el más relevante en vista que genera una sensación de evasión a la realidad. Especialmente en Chile, da la impresión que el aislamiento geográfico también nos da cierta noción de falsa seguridad que naturalmente se considera un problema, porque el uso de los agentes biológicos rara vez es un elemento aislado que respeta fronteras. Por tanto, es importante entender que tienen un impacto transversal y que no importa el lugar del mundo donde se puedan estar utilizando, siempre se genera un descalabro de todos los niveles del Estado, tanto en la población civil como en aquellos grupos que tienen que estar a cargo de la respuesta. Esto conlleva, sin duda, la necesidad de regular en forma obligatoria el aseguramiento del uso pacífico de los agentes biológicos y también asegurar los fines de protección a la población en el caso de un uso malintencionado. Esto es relevante porque las consecuencias del uso malintencionado de agentes biológicos son transversales, como lo mencioné, y no solamente puede afectar a la población inocente, sino también al sistema de funcionamiento de un país completo, debido a que si pretendemos agruparlos, podemos indicar que son principalmente 4 los efectos que se generan a partir del uso de los agentes biológicos. Primero, una afección a la salud pública, naturalmente donde se produce un impacto a la salud humana por la diseminación del cuadro, genera una demanda en la vigilancia epidemiológica, hay problemas en trazar casos, porque muchas veces el uso de estos agentes se puede confundir con una epidemia de fuente natural. También se generan efectos relacionados con la saturación de los sistemas de salud, especialmente a niveles de respuesta de emergencia. También hay problemas relacionados con la afección económica. Podría ser que eventualmente se contaminase adrede alguna partida de alimentos que va al extranjero, y esos países que reciben estas importaciones desde Chile podrían activar sistemas de bloqueo económico hasta que no se resuelva el problema o hasta que ellos no tengan la certeza de que el evento ha sido superado. Naturalmente, trayendo todo esto un problema serio a la economía nacional producto del freno a las exportaciones. Y finalmente, efectos a nivel psicológico que conllevan una exigencia a los aspectos de salud pública y de saturación del sistema de salud. Está documentada la capacidad que tiene la reacción de simpatía ante un ataque con armas biológicas donde hay personas que creen haber sido afectadas, sin tener la certeza naturalmente del cuadro psicológico o de haber estado presente en el lugar donde se ejecutó este acto con el uso intencionado, que pueden llevar a saturar el sistema de salud previo al ingreso de pacientes realmente positivos afectados por una liberación malintencionada. Siendo aún más específico, podemos ocupar como modelo al agente causal Bacillus anthracis, causante del anthrax en los humanos y en los animales de carbunclo o carbunco, a través de la siguiente ejemplificación. En la liberación de anthrax, suponiendo una cantidad de 50 kilogramos de agente aerosolizado en una nave aérea que podría ser un globo aerostático, etc., en una línea de 2 a 4 kilómetros contra el viento, en un centro poblado con 50.000 habitantes, las bajas letales, vale decir, los fallecimientos, pueden ser calculados en 95.000 personas, vale decir, en un área concentrada, la población completa, estos 50.000, podrían verse
fallecidos de manera casi inmediata. En poblaciones mucho más grandes, sobre los 200, 300.000 habitantes, fácilmente la mitad de ellos, 125.000, pueden quedar considerados como una baja incapacitante, vale decir, no fallecen, pero sí, naturalmente, sufren los cuadros relacionados con los distintos factores de resistencia y características patogénicas del bacillus anthracis. Esto, naturalmente, considerando un evento puntual, porque en realidad la acción de algunos agentes biológicos puede ser mejorada por algunos mecanismos biotecnológicos, por tanto, hay una persistencia del impacto, y en el caso del anthrax puede ser desde 12 horas a 21 días después de la liberación. A nivel general, y entendiendo los elementos anteriores, es más sencillo atender al fundamento del control. Existe una intencionalidad y un uso comprobado de este tipo de agentes dentro del contexto histórico. Y esto se ve, naturalmente, reforzado por la percepción de nuevos riesgos. Hay amenazas nuevas, como el terrorismo, por ejemplo, que busca constantemente acceder a información y a este tipo de agentes para poder cumplir los objetivos que ellos tienen trazados dentro de su ideología. Naturalmente, el uso de armas biológicas para tales fines se considera ya como un arma de destrucción masiva. Y eso, naturalmente, emana la creación de instrumentos de control internacional, de estructuras jurídicas que permitan, naturalmente, darle cierto sostén al control y la vigilancia. En el caso de los agentes biológicos, específicamente, está la Convención de Armas Biológicas y Toxínicas del año 1972, que prohíbe el desarrollo, la producción, el almacenamiento, el empleo de los agentes biológicos, y también habla sobre su destrucción, ya en la forma de armas biológicas. A nivel nacional, ¿cómo se implementa la convención? En el entendido que Chile es parte de la Convención de Armas Biológicas y Toxínicas, por tanto, se compromete al cumplimiento dentro del territorio nacional. A través de la Ley 21.250, que ejerce y controla la Dirección General de Movilización Nacional, se fundamentan en dos textos legales. El primero, que designa a la Dirección General de Movilización Nacional como autoridad nacional en el control de la Convención de Armas Biológicas y Toxínicas del año 2007, y luego la Ley 21.250 del 17 de agosto de 2020, que implementa las convenciones, ambas, química y biología, pero para los efectos del día de hoy solamente la biológica. Para lograr aquello, la Dirección General de Movilización Nacional establece relaciones funcionales con diversos actores nacionales e internacionales con el propósito de dar cumplimiento y explorar u obtener información técnica actualizada y experiencia de actores nacionales e internacionales. Dentro de los nacionales, naturalmente, nos encontramos con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Salud, Agricultura, las Fuerzas Armadas, Carabineros, universidades, laboratorios, y dentro de los internacionales, para efectos de la Convención de Armas Biológicas, nos encontramos con la Oficina de Desarme de las Naciones Unidas, conocida como UNODA. Tenemos el CICTE de la Organización de Estados Americanos y al resto de los estados parte que conforman la convención. El propósito de la norma está basado en 5 ideas fuerza. Primero, el uso pacífico y ético de los bienes biológicos. En segundo término, la potenciación de normas de bioseguridad y biocustodia. En tercer lugar, el refuerzo de la gestión de riesgos asociado al uso de estos agentes. En cuarto nivel, la trazabilidad de la cadena de uso de los denominados bienes biológicos. Y finalmente, la protección de la población. Los más relevantes, naturalmente, son aquellos relacionados con la prevención, la vigilancia y la protección. Más en detalle, indica acciones a seguir como Estado parte, quiénes quedan sujetas a ella y por qué vías se controla. Todo con el fin de evitar la proliferación y el uso malintencionado. En ese sentido, establece medidas de supervigilancia y control a las instalaciones y equipos empleados para la producción y uso. También hay que considerar que la ley tiene un ámbito de aplicación a toda persona natural jurídica, pública o privada, de modo habitual e incluso ocasional en todo el territorio nacional para las actividades descritas.
Y es importante tener en cuenta el por qué. Porque lo que busca prevenir básicamente la implementación de la Convención en el territorio nacional son los efectos nocivos y transversales a una población, a un país determinado, con un uso no autorizado y malévolo de estos agentes. En la representación en 3D pueden ver una simulación de una liberación de un agente por la vía erógena que afecta un diámetro considerable de una población, que podría generar tanto bajas letales, como llamamos nosotros, o incapacitantes, aquellas que no mueren, pero que sí quedan con un grado, un severo nivel de afección a la salud, que afecta no solamente a la población humana, sino también animal, y pone en riesgo no solo la civilidad, sino también a todos los equipos que actúan en respuesta. En atención a lo anterior y enlazado con la temática a tratar hoy, la pregunta que cabe hacerse entonces es: ¿qué elemento de la investigación y el desarrollo presta consideración en la ley? Y en tierra más derecha ya la ley tiene cierta área de interés a las cuales se enfoca. La ley considera un aspecto común llamado industria biológica, donde se agrupan naturalmente las capacidades laboratoriales de diagnóstico, investigación y desarrollo, etcétera, en dos grandes grupos, civil y militar. En el área militar, toda esta dimensión se conoce como CBRN, y en el ámbito civil se separa para efectos prácticos de esta exposición lo que se refiere a investigación y desarrollo del ámbito privado, del ámbito público y académico, pudiendo naturalmente combinarse alguna de ellas con otro de los aspectos relatados. E importa también los niveles de bioseguridad, porque naturalmente la Convención de Armas Biológicas lo que busca finalmente es establecer cuáles son las medidas de acción, prevención y control sobre los niveles de bioseguridad más altos, los 3 y 4, pero naturalmente asume la vigilancia de aquellos que están en nivel 1 y 2. ¿Para qué áreas? Específicamente para las áreas de la biotecnología, de la inmunología, la microbiología, la ingeniería genética y la genómica, etcétera, que son aquellas en las cuales, de acuerdo a los antecedentes más recientes, existe un interés por parte de ciertos grupos de obtener. La Convención de Armas Biológicas y Toxínicas y la ley pone especial atención a ciertas investigaciones, sobre todo aquellas que generan la denominada ganancia de función. En el lenguaje de la Convención, la ganancia de función se puede entender como el proceso experimental en que se refuerza un sistema, en este caso biológico, a adquirir nuevas funcionalidades más o menos definidas a priori por quien quiera hacerlo. En este caso, lo que le interesa a la Convención es fijar el foco en aquellas investigaciones que generen aumento de resistencia de algunos patógenos a las vacunas, por ejemplo, la introducción de características de resistencia a antibióticos o antivirales, investigaciones que tengan relación con el aumento de la virulencia o la reversión, aquellas que informen o trabajen sobre el aumento de la transmisibilidad patogénica, aquellas que aumenten el rango de huéspedes afectados o que dificulten la detección, y finalmente a la metodología también de preparación de agentes biológicos para un uso directo como arma biológica, que en este caso es lo menos frecuente, pero podría quedar descrito a nivel, por ejemplo, de una revisión bibliográfica, que también presta especial cuidado y consideración a las materias que atinge la ley. Esto es importante porque la investigación es un proceso complejo y la velocidad de cambio es alta, debido a que hay muchos investigadores trabajando en distintas líneas y muchas de ellas paralelas, entonces van naturalmente en un proceso de competencia sana, generando respuestas a problemas en un tiempo muy corto. Sin embargo, lo que más importa en este sentido es que todas estas materias de ganancia de función naturalmente tienen un potencial destructivo. La investigación tiene dos monedas, una en la que los resultados son para uso benéfico, pero hay otros que también pueden ser utilizados para uso no benéfico, lo que se llama uso dual, donde yo puedo extrapolar aquellos aspectos de una investigación para poder darle finalmente un propósito malintencionado. Es importante, naturalmente, fijarse
en estos aspectos porque de los resultados de la investigación, el producto resultante podría ser un arma biológica, a los ojos de quien lo ve de esa manera. Por ejemplo, generar sustancias o agentes biológicos con tamaños de partículas menores a 5 micrones, con alta infectividad, alta patogenicidad en bajas dosis, una alta virulencia, lograr obtener agentes biológicos con un periodo de incubación corto, con alta estabilidad a procesos de degradación, con una alta capacidad de diseminación y una alta resistencia a tratamientos convencionales, y con una incapacidad de producir una respuesta inmune del afectado, de modo tal de pasar silente por el organismo. Esto, naturalmente, genera una serie de candidatos para hacer uso como arma biológica, todos ellos agentes causales de enfermedades tan graves como el anthrax, la peste bubónica, la fiebre Q, la tularemia, el botulismo, la intoxicación con ricina, los virus hemorrágicos letales y la viruela. Entendiendo el contexto anterior, sale mucho más sencillo entrar al núcleo de la presentación. Actualmente la ley, que ya lleva 3 años en curso, presenta su reglamento complementario en revisión por parte de la Contraloría General de la República. Como bien indicaba el doctor Ceballos al inicio de la exposición, los reglamentos complementarios son instrumentos que operacionalizan la ley, dan detalles del cómo, del dónde y el qué es lo que se tiene que hacer, con qué medios y dentro de qué plazos. En ese sentido, tanto la ley como el reglamento complementario vislumbran posibles alcances e impactos. El reglamento complementario todavía no está a la luz pública, por lo anteriormente señalado, pero sí es posible a partir de la experiencia internacional de otros países que están dentro de la convención y que tienen leyes y reglamentos complementarios ya vigentes y activos, ver cómo se produce un impacto en la educación, en este caso, y la investigación biológica. Esto es importante considerar porque los alumnos de ahora van a ser los investigadores de mañana y son el componente activo que va a permitir que el sistema funcione de la manera lo más adecuada posible. Naturalmente, hay una combinación y debe existir una balanza entre los estándares profesionales y los estándares éticos de todo profesional de las ciencias biológicas. Es por eso que la educación precoz en esta materia es tan clave. Los países que consideran a la bioseguridad como un eje central entienden que una cultura de bioseguridad es una cultura de responsabilidad y finalmente del desarrollo benigno de la ciencia. Esto es muy importante porque, como toda ciencia, el ser humano es el componente activo y finalmente todo esto está basado en las personas, por tanto, está basado en el comportamiento. Y específicamente a los alcances posibles en educación biológica y biotecnológica, con la experiencia de países como Estados Unidos, Alemania, Suiza, Inglaterra y Canadá sobre todo, por nombrar algunos estándares de oro en la materia, podríamos indicar que dentro de la mayor eficiencia las aproximaciones de aprendizaje activo en lo que se refiere a educación son las más eficientes. Esto naturalmente conlleva a la incorporación de la bioética y la bioseguridad en la malla curricular y núcleos temáticos de cada carrera de las ciencias biológicas, biomédicas u otras afines, para incorporar de manera precoz códigos de conducta. También, como aproximación de aprendizaje activo, existen programas educativos y una correspondiente elaboración metodológica para llegar de la mejor manera a los alumnos, con la coayuda del desarrollo de plataformas de aprendizaje. Sin embargo, para poder llevar a cabo todo esto es importante considerar 2 elementos de base. Primero, la condición de liderazgo que debe existir dentro de cada uno de los equipos de trabajo a nivel biológico, ya sea laboratorial o de investigación, y también el entender que tenemos brechas que superar, vale decir, identificar, superar esas brechas y lograr la completación de las capacidades necesarias para poder darle una cobertura adecuada a una educación biológica conforme y afín a la legislación y a los principios éticos. Veamos, por ejemplo, el ejemplo de la Universidad de Santo Tomás. Dentro de la malla curricular de biotecnología, la universidad presenta 4 asignaturas constituyentes en su malla curricular, lo que es una excelente señal. En otras palabras, ¿qué es lo que está haciendo la universidad en este sentido? Bueno,
está permitiendo que a través de una serie de conocimientos y competencias se pueda hacer un buen hacer. Y esto permite cumplir con los objetivos de la ética en ciencia, que es la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Esto es muy importante. No obstante aquello, es importante también considerar y recuperar la información de universidades en el extranjero que también ven esto, donde incluso hay cursos de maestría en CBRN, en el campo de las armas biológicas, químicas, radiológicas y nucleares, naturalmente abordados desde la epidemiología y la salud pública, donde han demostrado que el aumento de la disponibilidad de información, sobre todo en la inclusión de núcleos temáticos fundamentales, permite formar profesionales más completos y éticamente aptos para la ejecución y el ejercicio de la profesión. Ellos incluso, dentro de las mallas curriculares, acercan las asignaturas, ni siquiera electivas, sino obligatorias, de bioseguridad cerca del 9º semestre, porque al estar más cerca del periodo de titulación, naturalmente está más cerca dentro del ejercicio real de la profesión una vez titulado ese alumno. Y un aspecto primordial es observar también, analizar e incluir los principios rectores de proceder de nuestra realidad, pero con elementos de contraste. Actualmente, en lo que se refiere a biorriesgo y a bioética, naturalmente, y a bioseguridad, por otra parte, existen dos grandes códigos, digámoslo de cierta manera, que están actuando en la investigación científica internacional. El primero es el Código de Biorriesgo de Singapur, del año 2009 aproximadamente, con una serie de actualizaciones hasta el año 2021. Y el otro es el Código de Tianjin del año 2018, donde ambos buscan equilibrar la libertad científica con un control ético, de modo tal de poder generar una ciencia mucho más responsable. Con respecto a la elaboración de programas educativos y plataformas de aprendizaje, se vislumbra que con la aplicación del reglamento sea necesario crear un currículum en bioseguridad y biocustodia, dentro de lo que ya habíamos planteado antes, de cerca del 9º o incluso el 10º semestre, que contengan aspectos a tratar como la definición del uso dual de tecnología actual y emergente, el estudio de casos, las leyes y obligaciones internacionales en esta materia específica, la historia de las bioarmas y el bioterrorismo, la responsabilidad científica profesional y pública, la toma de decisiones éticas y la evaluación del riesgo-beneficio de las investigaciones. Naturalmente esto apuntado a ampliar el espectro de competencias de los especialistas de las ciencias biológicas, biomédicas y otras relacionadas, que muchas veces se ven atrapadas en su área específica de desempeño y necesitan naturalmente el aporte de otros conocimientos para poder mejorar su toma de decisiones. Muchas veces el personal que trabaja en la ciencia de la biología y sobre todo aquellos que están a nivel laboratorial ignoran el impacto real que tiene su trabajo. He tenido la oportunidad de poder contrastar diversas informaciones de lo que me llega para poder elevarlo a las Naciones Unidas con respecto a la medida de fomento a la confianza que declara Chile en cumplimiento a esta ley, y les puedo decir que el trabajo laboratorial, biológico, biotecnológico no se encuentra aislado, están todos interrelacionados de una u otra manera, y siempre la investigación de uno impacta sobre otro sin importar la distancia geográfica. También se vislumbra la creación de posibles plataformas de aprendizaje. Existen algunas ya en el extranjero, por ejemplo, Masters, Burn y GESAR, que ofrecen contenidos, capacitaciones, muchas de ellas sin costo y también online para quienes se encuentren interesados. Ahora, dentro de las recomendaciones naturales, en el caso de que se pretenda crear una plataforma de aprendizaje en bioseguridad para poder mejorar la capacidad de captación de competencias por parte de los alumnos, y sobre todo aquellos de alumnos de posgrado que están más dedicados al área de investigación, generar el desarrollo de herramientas multimedia que sean compatibles con tecnologías móviles, incluir glosarios interactivos, hacer pruebas y ejercicio iterativo y terminar con el examen final como módulos de trabajo para que los alumnos mantengan sus capacidades actualizadas. Ahora, para que aquello ocurra, naturalmente, estas plataformas deben tener una aproximación flexible. Deben tener una cobertura comprensiva, es decir, deben partir desde lo más básico a lo más complejo.
Se debe hacer una evaluación de costo y efectividad en este sentido, y las plataformas deben ser sostenibles y sobre todo amigables con el usuario. Existen aplicaciones a través de los teléfonos celulares también de habla inglesa. Podemos mencionar, por ejemplo, el caso de el Seaburn Responder, el Cameo o el Jessie, que son bastante útiles. Y de otras páginas web también donde hay información a la cual uno puede acceder de manera pública con respecto a los lineamientos de bioseguridad actuales en diferentes países. Dejando atrás la educación y entrando ya al alcance potencial en la investigación, la metodología de evaluación de biorriesgo mantiene su dinámica. Sin embargo, las preguntas que guían el control actual están más bien relacionadas a primero. ¿Esta investigación está relacionada a la guerra o al uso bélico? La tendencia también de control está apuntando actualmente a la investigación en enfermedades zoonóticas, vale decir, patologías que son originalmente animales con la capacidad de poder afectar a los seres humanos. En ese sentido, también es importante resaltar todo lo que ya habíamos comentado sobre la ganancia de función. Todas esas actividades, investigaciones de ganancia de función están siendo sometidas a control por parte de la comunidad internacional, específicamente por los Estados partes que, como autoridades nacionales, vigilan estas investigaciones. El uso de organismos modificados genéticamente también es parte de la coyuntura actual y más reciente, e incluido ya también dentro de las líneas de control de la Convención. Y también se están observando algunos aspectos no relacionados tan netamente con la investigación, sino más bien con actividades de tipo logístico, como por ejemplo la trazabilidad de la importación y exportación de algún tipo de, digamos, entre comillas, bien biológico, que puede ser, por ejemplo, una bacteria, un virus X, que se exporte o se importe, o el uso de equipamiento también. Y de aspectos administrativos, por ejemplo, sobre el control de los investigadores y el personal que está trabajando en estudios relacionados a materias relacionadas a ganancia de función, como les mencioné anteriormente. Dentro de también los lineamientos actuales, existe la proposición de integrar dentro del foco de atención la denominada docena sucia. La docena sucia es un término acuñado por el doctor Sislak en el año 2018, donde él indica y propone que es importante considerar dentro del foco de atención, control y supervigilancia todas aquellas investigaciones que tengan relación con infectividad, relación infección-enfermedad, predictibilidad, estabilidad ambiental, estabilidad en aerosol de algún agente biológico determinado, la facilidad de dispersión, la disponibilidad que exista contra la profilaxis de esta agente, la disponibilidad que tenga la gente contra el tratamiento, facilidad de detección, entre otros, todo con el objetivo de reforzar el monitoreo, la vigilancia y la trazabilidad. A su vez también hace referencia a los dos agentes biológicos tradicionales que cumplen con los requerimientos para ser configurados como un arma biológica. Los que están indicados en la imagen, destaca principalmente el Bacillus anthracis como agente del anthrax inhalatorio en gran medida, la Yersinia pestis como la causante de la peste, en este caso neumónica, la Coxiella burnetii causante de la fiebre Q, entre otros tantos. En lo operativo, se prevé que el reglamento, y esto también viene extrapolado de la experiencia internacional, donde países ya tienen su reglamento en ejercicio, se establezca la creación de un registro nacional de bioseguridad, por ejemplo, con un sistema único de licencia en lo que se refiere a, en este caso, importación o exportación de algún bien biológico que tenga relación con algunos de los aspectos anteriores y que tenga injerencia y control por parte de la autoridad nacional. Y la creación, además de comités de bioseguridad, de comités de biorriesgo, donde generen sistemas de biovigilancia y monitoreo dirigidos específicamente al control de riesgo. Esto, naturalmente, va a traer también como efecto consecuencial generar perfiles de cargo de personas dedicadas exclusivamente a tareas de vigilancia del biorriesgo dentro de cada organización conforme a los niveles de recursos existentes. ¿Cuáles podrían ser
los caminos para llegar al estado final deseado, que es la no proliferación, que es el uso bien intencionado de los agentes, lograr ciencia equilibrada, lograr personal laboratorial y de las ciencias biológicas y biomédicas formado en armonía con una ciencia responsable. Bueno, a continuación, como dirección general, presentamos algunas vías probables de trabajar en esta materia. A modo general, lo más importante es el diagnóstico propio. ¿Qué tengo? ¿Y lo que tengo me sirve? ¿Qué me falta? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuáles son los recursos necesarios? Vale decir, debo revisar los medios y capacidades que tengo yo para poder determinar la brecha en la preparación y el empleo de los medios que yo tengo para darle satisfacción a los niveles de bioseguridad. Debo establecer una estrategia institucional de bioseguridad en base a la legislación vigente. Debo evaluar los programas de bioseguridad que tenga o que debiese tener. Y en base a eso poder desarrollar una hoja de ruta para adquirir todas estas capacidades a largo plazo, naturalmente atendiendo al nivel de recursos disponibles. Sin embargo, estas intenciones se ven obstaculizadas por dos tipos de elementos. El primero, el querer saberlo todo sin saber nada al respecto. Este es el llamado efecto Dunning-Kruger, donde se genera un estancamiento. Las personas que creen saberlo todo, pero en la práctica no tienen conocimiento de una materia, en ese estado de certidumbre generan una estasis del proceso y lo detienen. Y esto se ve naturalmente reforzado con la resistencia al cambio, el llamado efecto de Kluber-Ross, donde las personas en un tiempo determinado tienen una respuesta emocional de rechazar cualquier cambio a su accionar, porque muchas veces, y sobre todo en la ciencia, el reflexionar sobre el actuar es básicamente discutir el actor propio. Entonces, es un trabajo bastante duro que implica dejar el ego un poco de lado y ver el conjunto en su general. Sin embargo, estos dos obstáculos son superables ocupando una serie de conceptos y herramientas que a continuación les indicaré. El primero de ellos es naturalmente el liderazgo. Para superar lo anterior, el liderazgo de cada individuo es importante porque la influencia positiva que tenga cada individuo, y cada individuo es un líder en su área, nos permite cambiar conducta para lograr el objetivo común. Aquí lo más importante es entender el por qué hacemos lo que hacemos y por qué debemos hacerlo bien. Naturalmente podemos educar en base a los beneficios, pero también debemos educar en base a los posibles efectos nocivos de un mal hacer, ya sea a partir de la ignorancia, cuando no sabemos qué hacer, nadie nos ha dicho, nadie nos ha enseñado, o a partir de la negligencia, cuando ya sabemos qué hacer, pero aún así nosotros decidimos no hacerlo. Entonces, entendido el por qué, se hace mucho más sencillo entender posteriormente el cómo, el cuándo y el dónde. Entonces, el objetivo así es más fácil de conseguir. Un buen líder en este caso debe lograr compenetrar y alinear las voluntades cuando sea necesario, porque eso permite crear una cultura de bioseguridad, empujando a su equipo a mejorar en todo aspecto finalmente. Esto hace que aumente la confianza naturalmente del grupo con el que trabaja y el empoderamiento de ellos, en este caso desde el conocimiento efectivo. O sea, básicamente el liderazgo busca tener un efecto multiplicador beneficioso, especialmente en las materias de bioseguridad. Es importante también considerar que este aporte y esta acción de liderazgo no solamente debe ser abordado por aquellos que están metidos, inmersos dentro de la cultura de la bioseguridad. También hay otras áreas de saber que tienen su aporte. En este caso, las ciencias sociales también nos pueden ayudar bastante, debido a que muchas de las conductas están basadas en comportamiento. Necesitamos también tener una visión desde afuera, más fresca probablemente, y externa. Porque, como dije, la gestión del biorriesgo no es solamente responsabilidad del comité, o la bioseguridad no es solamente responsabilidad del comité de bioseguridad, es una acción transversal, es un esfuerzo completo y no exclusivo de aquello, porque es una tarea que naturalmente debe ser iniciada en la cúpula de la organización y debe ser compartido y debe ser trasladado a todos los niveles. Los efectos de no hacer lo correcto o lo adecuado son de difícil cálculo, pero en la mayoría de los casos siempre es de alto costo.
Por tanto, en esta gestión de biorriesgo que se presume se podría generar a partir del reglamento, es necesario tener claro que la evaluación es muy importante, la evaluación de las propias capacidades, porque nos va a permitir mitigar básicamente cualquier efecto o acción probable de un uso negligente o de frente malicioso de cualquier agente biológico, y naturalmente va a mejorar el desempeño del grupo humano. De esta manera vamos a poder identificar y reducir los riesgos antes que escalen, vale decir, tenemos una capacidad de anticipación, de ahí donde está la maestría en la prevención. Me anticipo a un problema y lo evito antes que se convierta en una emergencia. La evaluación en ese sentido se podría hacer de dos frentes, como lo mencioné ya, una evaluación propia, una autoevaluación, donde ya a un nivel organizacional yo puedo hacer una revisión interdepartamental, puedo hacer ejercicio y simulacro de seguridad de la instalación. Debo hacer un análisis FODA actual, tanto de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene mi organización en materia de bioseguridad. Podría hacer ejercicio y simulacro de bioseguridad. Podría hacer un monitoreo similar a un plan HAZARD, donde establezco puntos críticos de control, límites de control, etcétera, y voy generando de esa manera las posibles acciones mitigatorias o corrección. Y también es importante evaluar siempre la calidad de los registros de todos estos ejercicios, modo tal de que puedan entrar a un sistema de mejora continua. También existe la evaluación externa, o como se le llama por parte de biorriesgo y sobre todo de la convención, la evaluación adversaria. En este caso yo me hago una evaluación como Universidad Santo Tomás de mis propias capacidades, pero podría eventualmente yo solicitarle a otra universidad que me haga una evaluación adversaria. Podría hacerse la forma de una revisión entre pares, donde se revisan y se cotejan, se comparan los planes de bioseguridad, en donde, por ejemplo, la Universidad Santo Tomás visita a otra universidad, ve lo que tiene en relación a los procedimientos y luego puede solicitar que se haga un ejercicio en tiempo real, por ejemplo, de la falla en la detección del sistema contra incendio o fuga de algún agente, etc. Y luego esa universidad que nos recibe inicialmente va a la Santo Tomás y también hace el mismo ejercicio. Esto permite hacer un cruzamiento de datos de vigilancia bastante eficiente y oportuno, logrando naturalmente la ganancia de dos actores importantes que debiesen trabajar en equipo, por ejemplo. También en la evaluación adversaria se nos puede hacer un análisis FODA por parte de esa otra institución que nos permita dar también una visión tipo auditoría de las cosas que estamos haciendo bien para poder reforzarlas y aquellas que estamos haciendo mal para poder mejorarlas. Probablemente también es importante considerar que en bioseguridad actualmente la inclusión de la tecnología para aumentar los niveles de seguridad de instalaciones es una materia de uso cotidiano. En este sentido, ya se están ocupando huellas digitales para acceso a las dependencias, se están utilizando la encriptación de datos, sobre todo de resultados de investigación, para poder proteger esos contenidos de la fuga o del robo de estos datos para uso dual. También indicar que en ese sentido existen páginas de internet de organizaciones serias y que hacen investigación de punta en materias de bioseguridad, que nos permitan también a nosotros ver si nuestra investigación tendría un potencial uso dual. Por ejemplo, Biosecurity Central también nos permite acceder a información, a monografías, artículos, y a debatir y a preguntarle a aquellos especialistas, en este caso en Estados Unidos y Canadá, con respecto a opiniones sobre nuestras propias investigaciones. Existen también los escáneres rápidos de uso dual, donde uno entra en una planilla de completación de preguntas, donde nosotros vertemos ciertos antecedentes de la investigación que preveemos realizar o proponemos realizar, y ya nos va diciendo efectivamente si la tendencia de nuestra investigación y sus resultados podría tender hacia el uso dual o no, y establecer de esa manera la manera de proteger esa información ante posibles vulnerabilidades de los sistemas informáticos. Todas estas materias que le he comentado de manera general, es importante que se entienda que no es una situación ficticia, no es una situación lejana. Hace poco más de un mes en Sudán, el 25 de abril del año 2023, la Organización Mundial de la Salud alerta de riesgos biológicos tras
la ocupación del laboratorio, y en realidad no es cualquier laboratorio, era el el Laboratorio de Referencia Nacional y Banco de Sangre de Sudán, ubicado en la capital Jartum, que había sido capturado, en este caso, por una de las dos facciones que se encuentran en disputa en esta guerra civil. Naturalmente tenemos esta noticia con respecto a la ocupación de este centro médico con un nivel de bioseguridad 3. No sabemos, y en realidad no se ha indicado en la fuente de información si finalmente se liberó el laboratorio, si se sustrajo algún tipo de muestra, qué tipo de muestra u otra materia relacionada con esto. Por tanto, esta situación probablemente traiga una cola de información posterior cuando empiezan a aparecer algunos cuadros, por ejemplo, de algunas enfermedades infecciosas de los agentes que han sido sustraídos de ahí, principalmente algunas muestras de sarampión, algunas bacterias coliformes u otros que podrían generar cuadros masivos desde fuente puntual. Como ideas finales y conclusiones. Primero, el elemento de base de la bioseguridad y lo que busca la ley, el reglamento y la convención es ético. Y la responsabilidad permanente. Todos tienen un nivel de responsabilidad dentro de la cadena de uso de algún agente biológico o de algún bien biológico dentro de sus procesos de investigación. Es por eso que es tan importante la docencia, porque finalmente una buena docencia relacionada con el tema de bioseguridad alineado a la normativa nacional permite un buen hacer en la investigación posterior. Es importante observar el principio de precaución en todo momento. Vale decir, yo estoy trabajando en investigación, debo pensar, colocarme la vereda al frente y decir, si alguien utiliza los resultados de mi investigación, ¿para qué uso se le podría dar? De esa manera puedo yo mejorar los niveles de control sobre los resultados de mi investigación, quizá difundirlo en un círculo más cerrado de especialistas o probablemente trabajarlo en base a datos encriptados, modo tal de que otros centros de referencia puedan tener acceso a él y no la totalidad de las personas a las cuales gran parte de ellos no le atingen los resultados de la investigación. Es importante reconocer las brechas propias y a partir de ello recoger las respuestas necesarias para poder completar las capacidades que yo tenga en la materia de bioseguridad, entendido dentro de lo que es la docencia y la investigación y el desarrollo. Estimados, la amenaza del uso de las armas biológicas existe. Es por eso tan importante la preparación, el control y el ensayo. No solamente es importante generar procedimientos operativos estándares para poder cubrir las áreas de riesgo dentro de los laboratorios u otros centros que hagan investigación biológica o biotecnológica, sino también ponerlos a prueba, ensayarlos, calibrarlos, estudiarlos y poder cincelarlos a los niveles adecuados de seguridad. El peor diagnóstico que yo haga de mi organización va a ser la mejor base para prepararme, porque me va a dar una visión real de lo que realmente tengo y de lo que realmente carezco. Todo lo que se aplique en bioseguridad es inversión, no es gasto. Gasto finalmente va a ser a aquellos costos resultantes producto de no haber imprimido una cantidad de recursos y tiempo y esfuerzo a poder mejorar aspectos de la bioseguridad. Nadie está diciendo que naturalmente se remedie todo de inmediato y en un corto periodo de tiempo. Naturalmente se hacen hojas de ruta, se prioriza, se asignan recursos de acuerdo a la determinación de riesgo y prioriza básicamente desde lo más importante a lo menos importante. Esto es relevante porque los efectos en el uso intencionado o bien en un accidente que genere una fuga de algún agente biológico pueden ser transversales e incalculables a la población. Esto naturalmente, como lo indiqué, requiere el trabajo en equipo, coordinado, integral y sistémico de toda la organización, no un trabajo aislado. Sin duda exige una alta preparación por parte de todos los componentes y también una gran capacidad de comunicación. Es muy difícil poder transmitir la idea si las capacidades de transmitirla son bajas. Por tanto, es necesario estar siempre conectado con otras áreas del saber dentro de la misma organización que nos permita a nosotros poder aportar y abordar distintas perspectivas que no teníamos consideradas antes. Y es importante entender que la bioseguridad demanda liderazgo y ética, que en algún momento podría ser puesto a prueba. En cuanto les puedo
comentar respecto a esta materia. Nuevamente les quedo muy agradecido por su tiempo, su atención y disposición para con nosotros, la Dirección General de Movilización Nacional, y por favor, doctor Cotet, quedo abierto a lo que usted indique. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del mayor Pastén y pasamos a revisar las preguntas que han surgido durante esta presentación. En el chat hay una que dice Proyecto Fondesit. ¿Base de concurso tendrá incorporado este aspecto de la nueva ley? ¿Eso se sabe? A ese respecto, en realidad, nosotros no tenemos injerencia con eso. Habría que preguntárselo al estamento indicado, pero en realidad lo que tiene que ver con el reglamento básicamente operacionalizar la ley. Y la ley no establece materias relacionadas con bases de concursos que sean incorporados dentro de la ley 21.250. Ok. Ya, aquí en el chat dice que eso implica que seguimos desconectados al momento de establecer las leyes, o sea, el reglamento del proyecto. No se supervisa. En base a la ley, ¿qué pasa con los patógenos que puedan afectar cultivos de interés alimentario? ¿Caen dentro de la ley también? Agradezco la pregunta. Sí, efectivamente, dentro del listado de la relación de patógenos, existen aquellos que pueden afectar naturalmente a vegetales. Está considerada básicamente en vista de que hay antecedentes de que se han utilizado algunos agentes dentro de la forma del agroterrorismo para poder afectar cultivos. Así que eso está considerado, es más, fue planteado en la elaboración del reglamento y en su aporte por parte del Ministerio de Agricultura, del Servicio Agrícola y Ganadero. Aquí hay otra pregunta en el chat. ¿Esta reglamentación podría incluir plásmidos o péptidos, los cuales se compran en el extranjero y que podrían o no ser consideradas de riesgo? Eventualmente podría, aún no siendo considerado de riesgo. En realidad, el riesgo de este caso, un plásmido, un péptido, está bien circunscrita. Sin embargo, la convención y a través de ella la ley, y por tanto, creo yo, el reglamento considera algunos agentes no lesivos, inocuos. Sin embargo, siempre existe la capacidad por parte de alguien de poder desarrollar cierto proceso biotecnológico que pueda eventualmente cambiar sus características originales. Pero yo creo que esta reglamentación podría incluir aquellos elementos, sí, sin duda. Agradecer a Víctor Silva y a Adolfo Isla, que son las preguntas anteriores. Liliana Meyer pregunta, primero, felicitar al mayor, y la pregunta es si existe un catastro en nuestro país, al menos de los laboratorios que poseen ceparios o colecciones de microorganismos que puedan caer dentro de la ley. Agradezco la pregunta. Efectivamente, se está haciendo un levantamiento de la información relacionada con esto. Para conocimiento general, la Dirección General de Movilización Nacional remite todos los años, en este caso, a la Oficina de SARME Naciones Unidas, un documento que centraliza la información laboratorial llamada Medidas de Fomento a la Confianza, donde naturalmente se reúne en base anual la información de los laboratorios a nivel nacional y se consolida este documento para informar eso. Ahora, en base a aquello, nosotros siempre estamos revisando las medidas de fomento a la confianza para poder completar los antecedentes, y dentro de esos aspectos está que indica la estimada Liliana con respecto a los ceparios, colecciones y microorganismos. Estamos trabajando en eso en este momento. Y en base a la misma pregunta, ¿qué pasa con los organismos que son de ceparios comerciales? Que se compran en el extranjero y que ingresan al país, también tienen que caer dentro de lo que es la protección. Tengo entendido, sí, bueno, no recuerdo, porque como le digo, el reglamento está en revisión por parte de la Contraloría, pero sin embargo, debiese establecerse un sistema de control en el ingreso. Por tanto, probablemente, en base a aspectos técnicos, seguramente puede ser el Servicio Nacional de Aduana el que haga valer todos los antecedentes de ingreso de este tipo de agentes, tal como lo hace, por ejemplo, con los agentes químicos, para poder normarlo y ordenarlo de manera centralizada.
Ok, gracias Liliana. Paulina Pacha pregunta, respecto a la ley, ¿cómo se interconecta, por ejemplo, si en la investigación uno encuentra una cepa de campo que posee virulencia de importancia, como por ejemplo resistencia a antibióticos? Sí, en ese sentido, cuando uno se encuentra una cepa de campo que posee virulencia de importancia, en este caso el estamento al cual debiese acudir es el Instituto de Salud Pública. Ellos son laboratorios de referencia nacional en esta materia y es más, me permito tomar esta pregunta para poder ligar la otra, que también tiene relación con la capacitación a nivel de riesgo que manejan los técnicos y laboratorios que manejan microorganismos. Actualmente el ISP, durante el presente año, va a realizar un curso sobre bioseguridad y biocustodia, un curso que está liderado en este caso por la OEA, y estimo que van a entregar los lineamientos más actuales con respecto a bioseguridad y biocustodia en lo que se refiere a capacitación de la gestión de riesgo a nivel laboratorial y también sobre, en este caso, digamos, cierto modo, detección de campo, detección, identificación y muestreo para cepas de virulencia de importancia. Gracias Paulina. No tenemos más preguntas en el chat. A ver, aquí hay un mensaje más. Bueno, Paulina pregunta si son cepas de origen animal, siendo de nivel 2. Inicialmente sigue siendo de nivel 2, a no ser de que haya un proceso de transformación que naturalmente aumente algunas de las características que mencioné, pero en su origen sigue siendo de nivel 2, sí. Gracias, Paulina. Ya, no hay más preguntas en el chat. Entonces, agradecemos nuevamente al mayor Pastén y a la asistencia de todas y todos los que han estado presentes en esta charla para dar a conocer la nueva ley que nos afecta a todos en investigación y docencia. Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes.